Hola, bienvenidos nuevamente a Lo Laboral en la Era Digital del Centro de Estudios de la Persona y de la Empresa de la Universidad Monte Ávila. Como ya les he comentado en nuestros programas anteriores, el Centro de Estudios de la Persona y de la Empresa de la Universidad Monte Ávila fue concebido para estudiar, investigar, analizar y ayudar a entender y proponer eh, proyectos y líneas de trabajo tendentes a gestionar todo lo que es el impacto de la llamada cuarta revolución industrial en el mundo de las empresas y en el mundo del trabajo, ¿verdad? Hoy vamos a conversar con una gran amiga de nuestro centro, una persona a quien conocí, creo que fue en tiempos de la pandemia, en un programa, bueno, en una de las tantas actividades que se organizaron en ese momento, y la vi moderando una actividad sobre temas de gestión humana en España, el otro lado del charco, como ella misma dice. Y yo dije, cuando la escuché, tenemos que hacernos amigos de esta extraordinaria profesional que ya la van a conocer. Ella es Maite Sáenz. Maite Sáenz es la directora general del Observatorio de Recursos Humanos en España. Específicamente, ella está en Madrid y es una profesional con una larga trayectoria en el mundo de recursos humanos, de capital humano. Ella quizás nos dará un pequeño perfil comenzando su intervención, pero lo que sí no me cabe duda es que vamos a conversar con una persona muy respetada profesionalmente en el medio, profundamente conocedora de la práctica y además una persona que ha estado involucrada en lo que yo llamaría algunas investigaciones de frontera, que es fundamentalmente por la razón por la que la quise invitar a estar con nosotros y nos hablara de algunos proyectos en los que ella ha estado trabajando. Maite, bienvenida. Gracias. Ahora tú estás en horas de la tarde ya por allá por tu querida Madrid. ¿Cómo andas? ¿Cómo está todo? Gracias por estar aquí. Pues agradecida, sobre todo agradecida de que cuentes conmigo, tanto tú como el Centro de Estudios. Es un honor, es un placer, y aunque tenemos horarios distintos, pero siempre tenemos la ocasión para coincidir, y esta es una de ellas. Ya, ¿cómo está Madrid? ¿Cómo está España? Están saliendo del verano y entrando en otoño, ¿no? Entiendo ya. Estamos en esa época en la que no sabemos dónde estamos, tan pronto hace frío como hace calor. Ya, Así estamos, así estamos. así es. Maite, agradecidísimo de verdad de que hayas abierto tu espacio, porque a mí me consta que tú tienes una agenda bastante apretada y estás siempre involucrada en múltiples actividades, pero era muy importante aprovechar que tuvieses el tiempo para que conversemos un poco y nos cuentes, ¿no? Ujú, Este, primero que nos hagas un poco un recuento de tu trayectoria y de ujú, qué opinión tienes de todo esto que está pasando en el área, en la práctica. Y luego, entonces, sí me gustaría que nos comentaras acerca de algunos proyectos importantes en los que has estado trabajando y nos des ujú, tus reflexiones. Otra de las cosas, amigos, que quiero decirles y al final daremos todas las coordenadas para que se conecten con el Observatorio de ujú. Recursos Humanos de España, es que Maite y su equipo son generadores de una gran cantidad de contenido. Es brutal, es difícil seguirle el paso. No sé cómo hace, le voy a tener que preguntar cuál es el secreto. Y bueno, uno se mantiene al tanto sobre la práctica de capital humano, de lo que ellos están haciendo, investigando con alianzas muy importantes que ellos tienen allá, sobre cómo está evolucionando todo este tema en un ámbito que está siendo tan impactado como es el de la gestión de las empresas y los recursos humanos y además con la disrupción tecnológica que Sí. nos impacta también. Entonces, Maite, cuéntanos, ¿cómo ves el viaje de la práctica
de recursos humanos y cómo estás viendo, cómo estamos navegando. Creo que podemos compartir porque tenemos culturalmente muchos parecidos e incluso hay muchas empresas de España que hacen vida en América Latina y en Venezuela. Así que cuéntanos cómo ha estado evolucionando la historia por allá. Pues a ver, yo creo que estamos en un momento muy interesante. Interesante, intenso y en el que todavía estamos buscando guías para actuar. Específicamente te hablo en el ámbito de recursos humanos. El recursos humanos siempre ha sido una función que ha querido ser estratégica y que no termina, por mucho que se diga, no termina de conseguirlo al 100%. Y lo vemos pues, porque al final son los vaivenes del mercado los que van determinando cuáles son las modas que rigen a recursos humanos, a veces que son, por ejemplo, el teletrabajo, y de repente todo el mundo nos vamos a teletrabajar, pero cuando los CEOs han dicho que todos a casa, recursos humanos ha quedado un poquito ahí. Y esto que lo propuse yo es un ejemplo un poquito simple, pero yo creo que paradigmático en la posición en la que se encuentra recursos humanos. Están pasando muchas cosas, tú lo decías, estamos en una frontera, estamos traspasando un mundo y yendo a otro. No sé si llamarlo revolución, en la cuarta revolución industrial o la transformación global del mundo, o no lo sé cómo decir, pero sí que sé que estamos asistiendo, viviendo en directo algo que va a ser radicalmente distinto a lo que conocemos, un mundo del trabajo que no va a tener nada que ver con el que hemos conocido. La transición no va a ser tan rápida como nos dicen, porque bueno, hay un vector transversal que es la tecnología y somos incapaces de consumirla al ritmo que se crea. Y cuando hablemos de inteligencia artificial lo podremos aterrizar un poquito. Pero aún así el ritmo lo va a mantener. Este ritmo de cambio lo estamos viendo y va más rápido de lo que somos capaces de asumir. Y en ese cambio, recursos humanos, ¿qué tiene que hacer? Primero, convencerse de que puede hacer muchas cosas, pero para eso también tiene que afrontar un proceso mismo de transformación. Recursos humanos nos dice a todos los empleados, oye, tenéis que cambiar, tenéis que adaptaros a las nuevas, pero es que el primero que tiene que adaptarse es la función de gestión de personas. Y no digo cambiando de nombre, que ahora parece ser que está de moda, que no podemos llamarnos recursos humanos, es que tenemos que llamarnos director de capital humano, director de la felicidad, director del talento. Uno de los problemas que tiene, por ejemplo, recursos humanos es que le falta identidad. Y lo digo sabiendo que me pueden caer muchos tascas, como decimos aquí en España, pues porque, a ver, yo no soy recursos humanos, me considero mucho recursos humanos, lo quiero mucho, pero desde fuera se ve eso, ¿no? Le falta identidad. Le falta identidad en las denominaciones, en las nomenclaturas con las cuales se quiere presentar al mercado. Y le sobra mucho marketing también en todo esto. Luego hablaremos de la persona en el centro y, hombre, recursos humanos está trabajando con personas, no está trabajando con productos de marketing. Entonces, lo que se diga y los compromisos a los que adquiera tienen que ser muy coherentes con lo que después se ejecuta. Y recursos humanos le falta ese, lo que te digo, ese plus de convencerse de que puede hacer muchas cosas. La primera de todas ahora mismo, y si ya hablamos en su capacidad o en su necesidad que tiene de adaptarse, es adaptar sus conocimientos. Y el mundo de ya, empezó ya con el People Analytics, es mundo de datos. Y ahí tiene grandes lagunas, no nos olvidemos, ¿no? Simplemente por la formación que tienen muchos de los profesionales de recursos humanos que no vienen del campo de las ciencias, sino que vienen del campo de las letras. Con esto no digo que las letras vayan a desaparecer, todo lo contrario. Yo creo que tenemos una ventaja competitiva los que tenemos las letras imbuidas en nuestro cerebro, ¿no? Porque nos ayudan a leer las cifras. Y a mí me encanta leer las cifras, interpretar lo que dice un dato, lo que te dice la IA. Eso solo es asequible a quien tiene pues una cabeza muy estructurada en cuanto a competencias transversales como pensamiento crítico, analítico, capacidad de aprendizaje, y todo eso es lo que debería asumir recursos humanos. No me enrollo, que yo hablo mucho como las persianas. Me conoces, ¿eh? Si quieres vamos mirando conversación y pasamos a la Sí, siguiente. sí. Antes que pasemos a comentar un poco de tus experiencias fronteras que has tenido en los proyectos en los que últimamente has estado muy involucrada, sí quisiera un poco construir sobre esos primeros comentarios que haces, porque efectivamente, y quiero explicar un poco para que se entienda el fraseo que usa Maite, es que cuando ella dice que no es de recursos humanos, es que ella es una comunicadora social de formación y una investigadora
de muchos años de la práctica de capital humano y una referente. Ella es una persona que en España es muy solicitada para participar en proyectos de investigación y también para moderar y para contextualizar actividades y dinámicas de recursos humanos, de capital humano, y tiene pues un observatorio con un portal extremadamente documentado y publican, como les dije, mucha información. Pero bueno, ella es una gran observadora del proceso, pero no está directamente involucrada en la gestión, en la práctica. Ahora. Conozco la práctica, Paul, pero no soy directora de Sí, recursos humanos. correcto. Lo que pasa es que Exacto. me siento, fíjate, a veces me siento más partícipe de la familia de recursos humanos que de la familia periodística, y sobre todo ahora. Eso sí. He conseguido enamorarme de una función muy compleja, a la que es muy fácil, también te digo, criticar. Es muy fácil criticar a la función de recursos humanos, pero luego es muy difícil estar en su rol y en su papel, ¿eh? Sí. Bueno, dos temas que quería construir a partir de de este primer intercambio contigo tiene que ver con que efectivamente comparto contigo la preocupación por la capacidad de seguir el ritmo, que de hecho, pues obviamente es muy difícil de seguir para todo el mundo, eso está claro. Hay un investigador francés, Edgar Morin, que él usa un término que a mí me gusta, valga la redundancia, utilizar mucho, que es, él dice que estamos padeciendo de una crisis de percepción, es decir, una incapacidad de entender lo que está pasando, no solamente por la velocidad, que sí, y la inteligencia artificial lo ha potenciado más, y aún no llega la tecnología cuántica, que promete todavía acelerar mucho más los tiempos, sino porque además es la forma como fuimos educados y como fuimos enseñados a aprender, era de una manera lineal, acumulativa, y lo que está sucediendo, que es ese cambio en el ciclo tecnoeconómico, pues está generando una profunda disrupción en los procesos, y eso hace que sea muy difícil entender. ¿Y por qué esto entonces se torna crítico cuando estamos hablando de los profesionales del área de recursos humanos? Porque se supone que nosotros debemos ayudar a las empresas a transitar el cambio. Ergo, eso nos obliga a ir siempre un paso por delante. ¿Okay? Y no es fácil porque eh, entender realmente lo que está sucediendo requiere de mucha investigación, de mucha transversalidad, de mucha salirse de la caja, porque mucho de lo que está ocurriendo tiene que ver más con el cambio tecnológico y con el cambio económico, y que eso como consecuencia está originando una nueva economía, y está permitiendo la creación de unos nuevos vehículos empresariales y una nueva forma de construir y agregar valor. La tecnología deja de ser lo accesorio para ser lo principal, y eso también nos obliga a revisitar el paradigma del organigrama, de la división funcional del trabajo con la que fuimos educados. Entonces, la convergencia y la velocidad nos está obligando a masajear una cantidad brutal de modelos mentales que tenemos, de una forma de entender la práctica y el mundo aquí. Te quería hacer, a propósito de esto, una pregunta, ¿no? Es así como que una entrada transversal, y tema en el que no quiero entenderme, porque me gustaría que pasáramos al grueso de la conversación, porque queremos aprovechar tu experiencia allí. Pero fíjate que ayer veía una entrevista que le hicieron él es de apellido Smith, es uno de los fundadores de Google, ya está Sí. retirado y todo eso, y hacía una crítica furibunda al teletrabajo. Entonces, claro, te llama mucho la atención porque se supone que los líderes de las grandes plataformas y de alguna manera los grandes creadores y los grandes impulsores de esta nueva forma de trabajar, uno pensaría que ellos deberían más bien ser todo lo contrario, grandes promotores y propulsores de
del teletrabajo y sin embargo estamos viendo pues que los grandes líderes empresariales, estoy hablando de Smith, pero también el de Microsoft dio una declaración parecida en estos días con respecto al retorno a los espacios laborales. Y yo particularmente tengo una, una lectura sobre eso, pero tú que seguramente estás mucho más metida en esa discusión, ¿qué consideraciones qué crees tú que hay detrás de ese aparente desencuentro de opiniones de estos líderes? Pues si te cuento corto, acabo rápido. Y es que, ¿qué se puede esperar de alguien que por un lado me dice lo que tú me estás diciendo, pero por otro lado me vende herramientas para teletrabajar? Claro, pues al final es una cuestión económica. Y ya está. Ellos van a seguir con su argumentario de venta y nos van a seguir metiendo por los ojos esa tecnología con la que se están haciendo de oro, por cierto, y es totalmente lícito, es así, pero desde el punto de vista suyo de control de control de la eficiencia de los empleados, son como cualquier otro líder más de estos mediocres que hablamos por ahí. Y perdonad por la palabra mediocres, pero toda la literatura que hay en torno al liderazgo se está quedando apolillada porque nadie la lee. Y estos directivos los primeros. No sé dónde yo leí hace tiempo que los peores líderes, fíjate, acaban siendo aquellos que en su día enarbolaban la bandera del nuevo liderazgo. Porque cuando acaban conociendo y cuando acaban, como todos, cuando acabamos cumpliendo años, nos vamos metiendo en la rueda de lo que es gerenciar una empresa, de lo que supone llevar una cuenta de resultados adelante, de lo que supone todo eso, entonces vas adquiriendo valores mucho más tradicionales. Y eso pasa en el mundo empresarial y pasa en la vida misma. Entonces, lo que te digo, si por un lado me dices, estoy porque me estás vendiendo, a ver, ¿en qué me estás queriendo engañar? Porque es así. Ya. Y con esto te cuento corto, ¿eh? Sí. Bueno, yo más allá de que ciertamente desde la forma, sin duda, señalas una aparente incongruencia muy importante, pero yo particularmente sí creo pues que lo que nosotros, por cierto, desde el centro y la universidad llamamos el componente antropológico, no hay duda de que el encuentro y el compartir presencialmente y en persona entre los seres humanos, pues sin duda le pone un adicional al proceso creativo, al proceso de innovación. Y sí creo que de El alguna problema es el manera equilibrio. El problema es el pone, equilibrio, Paul, porque ahora mismo las personas, una vez que ya han probado que con el teletrabajo tienen hasta cierto punto control sobre su tiempo y ten en cuenta que las empresas mismas están abanderando todos los temas de flexibilidad, de conciliación, tú ahora no les puedes quitar el teletrabajo y les vas a decir, oye, no, esto no. El problema es que no tenemos un equilibrio claro y tampoco sabemos trabajar ni liderar el trabajo en remoto. Y ahí las responsabilidades se reparten al 50% entre los líderes y los empleados. Ni sabemos gerenciar, liderar, ni sabemos trabajar en remoto. ¿Por qué? Porque falta la amalgama de la confianza y estamos en momentos donde además la polarización es tan grande que es muy difícil. Te digo la polarización ideológica y no política, ideológica de cualquier tipo. Es tan profunda que es muy difícil llegar a consensos. Y aquí en España, por ejemplo, lo estamos viendo muy claramente, ¿no? Hay unas posiciones de máximos en todo que cómo vamos a llegar a una confianza. Si encima estás en el teletrabajo, vamos, de primeras piensas que es que este chico no trabaja o que mi jefe me está queriendo hacer moving a través del Zoom. Es que es así. Y hacia eso vamos, hacia una tensión muy grande, porque además, lo que te digo, hay incongruencias detrás de las decisiones que vemos todos. No hace falta ser un titulado en astrofísica para ver que hasta hace 2 días el trabajo nos lo vendían como era lo mejor y ahora nos lo venden como si fuera lo peor. No hay razones de peso que me hagan pensar, oye, si esto tiene algo detrás que me lleva a convencerme de que vale la pena probar otro equilibrio en el modo de trabajar, ¿no? Es lo que nos falta a todos, un poco de sentido común, congruencia en las decisiones, no dar bandazos. pero me parece que es extraordinario lo que comentas porque o sea, pone sobre la mesa una agenda muy clara para el profesional del área, ¿no? O sea, Sí. creo que para el profesional del área de gestión humana, de capital humano o de recursos humanos, sin duda, eso que acabas de plantear es un tema en el que se podría
tratar de agregar valor y abrir espacios para tratar de generar esos consensos. Ahora, imagínate, hasta ahora hemos estado hablando en la periferia y esto último que acabamos de comentar lo podríamos enmarcar dentro de lo que es ese viaje por de la transformación digital que estamos recorriendo. Ahora, si bien es cierto, en la medida en que vamos entendiendo y aprendiendo y profundizando nuestro conocimiento en materia de tecnología, ya sabemos que hablar de que la inteligencia artificial es algo nuevo, pues no es correcto, porque ciertamente como tecnología tiene mucho tiempo eh, formando parte de las plataformas, pero sí no cabe duda de que la aparición de la inteligencia artificial aplicada a la semántica y al lenguaje, el aprendizaje neuronal, es decir, todo la convergencia de ese aprendizaje que se ha venido, la semántica del lenguaje matemático, en fin, toda esa tecnología de la cual nosotros no nos enteramos, sino cuando nos las entregan en este tipo de productos y servicios, no hay duda que la llegada de los llamados agentes de inteligencia artificial hace aproximadamente unos 2 años, quizás un poco más, está acelerando unos procesos de cambio fundamentales y muy importantes, que vendrían entonces a incrementar la complejidad que ya hemos estado conversando. Y en ese sentido, Maite, te quería pedir que nos conversaras un poco sobre este tema de la inteligencia artificial en el ámbito de los recursos humanos, porque yo sé que tú has estado participando en proyectos muy interesantes. Quiero recordar a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, que la Maite vive en España. España es un país que forma parte de la Unión Europea y recordar pues que Europa, la Unión Europea es el primer bloque económico que se está rigiendo por una ley de mercados digitales, por toda una legislación y una regulación digital. En ese sentido nos están enseñando el camino al resto del planeta y obviamente en los países de la Unión Europea están sometidos a unas agendas y a unas líneas de tiempo con respecto a las regulaciones, y estos temas de teletrabajo y de inteligencia artificial sin duda son mucho más visibles y generan mucho más impacto en la gestión. Cuéntanos, Maite, de esa experiencia que tú has venido desarrollando desde creo que hace ya unos año y medio, quizás, que estás 2 involucrada años, ya 2 2 años. años. Este proyecto duró 2 años. De hecho, Háblanos de... antes déjame que te hable de los agentes. Nada, un minuto Venga, solo. por favor. Es que hace nada una compañera mía aquí en la redacción de RH publicó un artículo muy interesante sobre, además se titulaba, no exactamente, pero hablaba como equipos de fútbol sin cantera. ¿Qué es lo Ajá. que hace un agente? ¿Qué es lo que hace un agente? Tareas básicas. ¿Por dónde se empieza a aprender los oficios? Por las tareas básicas. Ojo con derivarlo todo desde el principio a los agentes, porque entonces hay veces que no vas a comprender el resto del proceso. ¿Vale? O sea, solo quería decir esto. Y esto ya no solo aplica a los agentes de IA para recursos humanos, sino aplica a todos los agentes en general. Muy bien que eficientemos el proceso, pero ojo que los oficios, las profesiones y las experiencias se adquieren desde la base. Entonces, no sé cómo se suplantará o se podrá cubrir ese gap, pero a ver, que un chatbot es un chatbot. No hay plan de carrera para un chatbot. Y en cambio, para un alumno o a un junior sí lo hay, sí puede haberlo, ¿no? Con eso te quería un poquito cerrar y ahora ya hablamos de la IA. A ver, la IA es una realidad, como tú lo has dicho. Lo que pasa es que dista todavía mucho de ser lo que nos dicen los titulares de los periódicos. Y recuerdo que siempre estamos en el contexto del mercado laboral, recursos humanos, etc. Correcto. Yo he llegado a leer titulares que te dicen que recursos humanos está liderando la implantación de la IA en sus organizaciones. Perdón, no. No la está liderando por una razón muy obvia, y es porque los que tenemos legislación, como es la Unión Europea y España, por estar, como tú dices, en ella, nos ha supuesto un freno tan grande por el riesgo normativo que hay de incumplimiento, que aquí no hay apenas IA de recursos humanos en recursos humanos. No la hay.
La hay en países donde no hay normativa, donde han visto que la IA es una ventaja competitiva, los derechos humanos pues, y los derechos fundamentales pues, están a la altura del betún. Ahí sí hay muchos desarrollos y sabemos pues, que se monitoriza a la gente con temas de productividad que muchas veces pues, no son los que Europa nos puede permitir aquí. Entonces, pongamos en contexto que no está revolucionando nada. Sí que está revolucionando o está removiendo la silla de muchos, porque claro, a este carro sí que hay que subirse, antes o después. Y hay que ponerse las pilas con el conocimiento necesario para saber trabajar con ella. Y ahí voy a lo que os he dicho anteriormente. En este proyecto lo que hemos hecho es analizar algoritmos de ella. Nos ha costado mucho conseguirlos porque, os digo, no hay demasiados. Algunos, bueno, y hemos conseguido 8. 8 muy distintos, pues desde el ámbito de la selección de personal, IA aplicada a cultura corporativa, a rotación no deseada, bueno, lo que os digo, 8 algoritmos, ¿no? Y en todos hemos visto que están en desarrollo incipiente. También es verdad que nacieron todos estos proyectos antes de la entrada en vigor de la normativa, que teníamos una normativa específica de protección de datos y se cumplía de aquella manera, pero sobre todo el reglamento europeo nada, no tenían todavía nada cumplido. Y lo que vemos es que ellos mismos están pensando que hay que un poco meterse en la IA, pero no con prisas. La IA está en procesos de negocio, muchos procesos, y productivos un montón. En recursos humanos, ojo, tú no puedes seleccionar a nadie con una IA que tenga sesgos. En Europa, desde luego, no. Es de grado máximo de protección y no podemos, o sea, porque si no dejaríamos a mucha gente fuera del trabajo. ¿Qué es Y tenemos que ser justos. un sesgo, por ejemplo? ¿De qué estamos Un hablando? sesgo. No, imagínate, tú programas una IA con datos históricos y en tu empresa históricamente tienes trabajando más hombres que mujeres. Okay. Cuando metes X currículums de un proceso de reclutamiento y selección, te han mandado, imagínate, 50. Pero tú tienes una base de datos de currícula de currícula o de perfiles de empleados, 1.500. Y de 1.500, 1.000 son hombres. ¿Qué pasa? Que el algoritmo automáticamente aprende que el que tiene más recorrido en la empresa es el hombre, el que más encaja con el puesto de trabajo es el hombre. A no ser que tú le metas otro tipo de información que equilibre los pesos. Porque si no, cuando tú metes nuevos currículums al sistema, siempre va a seguir descompensado el sistema. No Claro, sé si me explico. estás describiendo el proceso clave aquí, porque la IA, entre comillas, discrimina, pero es a partir de la data que le Claro, programas. Entonces, quien está discriminando es quien carga. ¿Ok? exactamente. No solo quien carga, sino los datos con los que cargas el sistema, Y sino los datos. las reglas que le das para que los datos interaccionen entre sí. Y eso es súper interesante porque esa no es una cuestión solo de los científicos de datos. Los científicos de datos tienen que trabajar codo con codo y conocer los procesos para los cuales se están haciendo los casos de uso de IA. Por eso es tan interesante los departamentos de recursos humanos que están empezando a incorporar científicos de datos. Nosotros hemos trabajado también con científicos de datos y lo que nos decían es que les faltaba entender el contexto. Dice, yo sé hacer un buen algoritmo, pero me falta el contexto para yo a mis datos darles equilibrio. El equilibrio en los datos no significa tener datos perfectos. Hay veces que para el caso de uso que tú tengas sobre la mesa tienes que tener datos imperfectos o desequilibrados. ¿Precisamente para qué? Para intentar no sesgar demasiado la decisión hacia un colectivo y no hacia otro. Imagínate que lo que quieres es que sea abierto al colectivo de personas en riesgo de exclusión social o de personas con discapacidad. Necesariamente vas a tener que hacer unos datos imperfectos. Eso se llama datos contextuales en inteligencia Correcto. artificial. ¿Mm? El discurso es apasionante. Yo soy de letras puras. O sea, a mí me pones delante de de un algoritmo complejo y no lo sé entender, pero sí que sé entender y empiezo a ser capaz de entender cómo, cómo interpretar lo que a mí me arroje la IA, porque entiendo cómo piensa la IA. Y como bien has dicho tú, la IA piensa lo que yo le diga que tiene que pensar y cómo. Así es. Tan sencillo como eso. Luego están las alucinaciones, etcétera, que siempre se producen porque en un momento determinado hay algo, un detalle, por muy pequeño que sea, que a la IA le lleva a pensar en una consecuencia que puede ser errónea. Por eso cualquier algoritmo tiene que estar siempre y constantemente supervisado por un humano, porque puede llegar el caso que se nos escape algo y entonces pues tengamos un problema normativo y por supuesto también reputacional,
No olvidemos que ahora tenemos a la persona en el centro de todas las políticas de ESG, la parte social. Entonces, cualquier cosa que hagamos en este ámbito nos puede dañar y mucho en esa parte reputacional. ¿Qué otro aprendizaje así podrías Aprendizaje. comentar de este proyecto? Porque yo te estuve siguiendo Ujú. a lo largo de todo el proyecto y Sí, publicaste mucha reflexión sobre lo que tú ibas sí. viendo en el Ujú. proyecto. ¿Qué cosas así, además de esta, que es quizás la más clara, que es la de los sesgos, aunque lo Sí, hablamos muy por sí. encima, porque realmente el concepto central detrás de todo lo que comentaste es lo que se llama la ingeniería de contexto. Y Sí, eso nos sí. lleva a un tema que hablaremos en la siguiente parte, y que me imagino está muy relacionado con lo que estás llamando el Ujú. campus, ¿verdad? Sí. Que esto está detonando un nuevo glosario y un nuevo Ujú. management Ujú. empresarial y de gestión. ¿Qué Pues, otro aprendizaje importante o relevante podrías compartirnos de tu pues el gran aprendizaje para mí es que hace falta mucho aprendizaje. A ver, Hace falta adquirir, sobre todo, antes de habilidades técnicas de uso de la IA, es decir, antes de aprender a hacer prompts, que ahora tenemos cursos de estos, hay un montón de cursos, es lógico, surge un cambio y todo el mundo quiere beneficiarse y saca formación como churros, que decimos aquí en España, ¿no? Que están muy ricos, pero a veces cuando se trata de comprar formación, pues hombre, tienes que equilibrarse y lo atractivo realmente luego es interesante, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo en los departamentos de recursos humanos y en general en el profesional de recursos humanos es que necesita un tipo de formación que no tiene ahora mismo. Su conocimiento necesita ser enriquecido con otras áreas de conocimiento, que fundamentalmente son conocimientos más humanistas que técnicos, como te decía yo. Competencias transversales, sí, básicas, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, pensamiento analítico. Y todo eso, ¿cómo? A través del desarrollo de la primera de las competencias transversales, que para mí es la fundamental, capacidad de aprendizaje, que no es fácil a día de hoy, ¿eh? Porque con la cantidad de inputs que tenemos, crear nuestro propio espacio personal de aprendizaje exige tiempo y exige compromiso con uno mismo, como profesional y como persona que quieres, oye, mantener tu hueco en el mundo, que de eso se trata, ¿no? De que las personas que se vean impactadas por el cambio de manera negativa sean las menos posibles. Pero se trata de eso no solo porque el entorno nos dé posibilidades o las organizaciones nos den cursos de formación, sino porque cada uno tengamos esa inquietud también por entender el mundo que nos rodea y el cambio al que tenemos que asociar. Entonces, yo te diría que la segunda gran conclusión es formación. Formación no técnica, en primer lugar. Y después, con eso, ya entenderás muy bien cómo trabajar con la IA. Ya te será mucho más fácil trabajar con un científico de datos y entenderte con él. Porque alguien como recursos humanos no necesita programar. Lo que necesita es llegar al consenso con el programador de cómo hacer la programación. Y ese conocimiento lo tiene recursos humanos, no lo tiene el programador. Pero hay que llegar ahí a través de una formación crítica, como te digo yo, ¿no? sí. Maite, dos actores que también hasta ahora hemos estado hablando mucho del profesional, pero también te he visto y te he escuchado hablar de esos otros actores y tuve la oportunidad de estar en un webinar y después comento porque quedé muy impresionado con lo que vi ahí, ¿no? El otro actor que quería que nos comentaras que has visto es el empresario, ya no Ujú. el, Sí. el líder funcional o el profesional de hasta ahora la práctica de recursos humanos, sino el Ujú. empresario frente a todo este tema. ¿Cómo lo ves evolucionando? ¿Qué está percibiendo el empresario de lo que está sucediendo, de proyectos como este en donde ustedes participan y los profesionales de sus empresas participan? ¿Qué Sí. están llevando los colegas de capital humano que tienen la oportunidad de estar en estos proyectos a las empresas? ¿Qué ves ahí ya en términos de la gestión empresarial y cómo están viendo los empresarios este tema de la IA en la función? Pues a ver, los empresarios, y te digo el director general o el CEO de una organización, lo que busca es rentabilidad. Ujú. ¿Vale? Luego tienes a partir de ahí, pues tienes CEOs que buscan rentabilidad a toda costa, cueste lo que cueste, y otros que sí que tienden a asumir ese contexto más humanista de, hombre, tener una cierta responsabilidad, ¿no? En ese marco, en cualquier caso, seas uno o sea el otro, a recursos humanos le exigen que se invierte en tecnología, sea porque tiene un porqué, con un retorno de negocio. Y es así.
Yo haría lo mismo. De manera indirecta o indirecta me tiene que dar algo esa tecnología. Claro, para recursos humanos ahora mismo es muy arriesgado decidir qué tecnología incorporar si no sabe qué necesita ni para qué. Nos hemos encontrado con casos de algunos algoritmos que hemos analizado que no hubiera hecho falta hacerlos con IA. El proceso tradicional hubiera sido más rápido. Entonces, ¿para qué inviertes en algo que no es eficiente? O sea, por la moda de tener IA, no. Las cosas hay que ir un poquito, lo que te digo, hay que pensar estratégicamente. ¿Para qué lo necesito y por qué lo necesito? ¿Qué ventaja competitiva me aporta respecto de lo anterior? Porque esas preguntas son las que me va a hacer mi CEO. Sí, Maite, el otro actor, tuve la oportunidad de participar en uno de tus webinars en donde vi a un directivo sindical Ujú, hablando sobre cómo se está manejando ese proceso desde la mirada de las organizaciones eh, ujú, obreras y representantes de los trabajadores. Y, y me impresionó mucho. O sea, si no hubiera sido porque había estado en el momento de la presentación de los actores, yo ujú, nunca hubiera pensado que ese era un dirigente sindical por el nivel de propiedad con el que hablaba ujú, de la tecnología, mostraba unas láminas, unos cuadros estadísticos y también ujú, me llamó mucho la atención que ya en España, pues en la discusión de las convenciones colectivas, ya ese tema es central y ujú, hay toda una arquitectura de cláusulas y de ujú. artículos relacionados con el manejo de los temas de tecnología e inteligencia artificial y los algoritmos en los propios convenios colectivos, ¿no? ¿Cómo Sí, lo va que ese pasa es que tema? no, te iba a decir, lo que pasa es que se avanza lento. Una cosa es que la conversación esté sobre la mesa y otra es qué tipo de conversaciones. Los convenios colectivos ahora mismo que en España recogen algo de IA, creo que son 5 sectoriales y 2 de empresa. Lo miré hace como 2 semanas o así, a lo mejor ahora hay alguno más de empresa. Pero básicamente, fíjate, se centran en algo que es básico, pero que tampoco te aporta mucho a la aplicación de la IA, y es en la obligación que tiene el empresario de cumplir el dar información al trabajador, bien directamente o bien a través de sus representantes, de, oye, estamos utilizando la IA con tus datos para esto. Eso hay que cumplirlo, ¿no? Y a las empresas como que les cuesta, o sea, eso de contar con eso cuesta, es así, ¿no? Y Ya eso hemos tenido. y lo que llamamos los sindicatos, ¿qué papel juegan en ese aspecto en particular? Bueno, los ¿Qué sindicatos ahora interés mismo protegen o en defienden? España tenemos una situación laboral compleja y los sindicatos, la persona que tú me dices del webinar, que es José Varela, es fantástico. O sea, José Varela no es el sindicalista tradicional, aunque esté en un sindicato tradicional. Ujú. Tiene un conocimiento, de hecho es el responsable de digitalización del sindicato, y tiene un conocimiento que en muchas empresas sería muy, muy apreciado. Y además una capacidad de distinguir la ideología de lo que de verdad necesitan las empresas, que también a mí por eso le invité al webinar, ¿no? Pero en general, el mundo sindical ahora mismo está, y tú lo sabes bien, con el gobierno que tenemos actualmente hemos involucionado con una serie de normas que precisamente no impulsan la adopción de la IA, o sea, la frenan por tantísimas cosas que hay que cumplir para que esto. Con esto no quiero decir que no tengamos que cuidar los derechos fundamentales, los derechos laborales, etcétera. Pero si está cambiando todo, la normativa laboral también tendría que cambiar para adaptarse. Y uno de los problemas que tenemos en Europa es que nos están comiendo las oportunidades todos, porque nos hemos puesto a legislar y no somos un centro de producción de nada. Estamos mirando más los derechos que las oportunidades. A lo mejor estoy diciendo una burrada, pero tenemos que hacer compaginar ambos, los derechos y las oportunidades, porque si no, al final a lo mejor vamos a tener que prescindir de unos porque no tengamos que comer, llevándolo a un extremo, ¿no? Entonces, lo que te decía, el papel de los sindicatos en España, no de, yo, y esto ya es una opinión mía muy personal, no es un ejemplo a seguir. Ahora mismo no lo es. Y habiendo sindicatos de estos, de hecho están surgiendo sindicatos nuevos que no viven de subvención pública, viven solo de cuotas de los trabajadores. Y esos sí que tienen otra perspectiva de la negociación colectiva. Esos sí que entienden la relación con la empresa de colaboración.
Evidentemente luchan por los derechos de los trabajadores, pero son los primeros que te dicen, yo quiero que a mi empresa le vaya bien porque si a la empresa le va bien, le va a ir bien a los trabajadores a los que yo represento. Y eso jamás lo vas a oír de un sindicato tradicional. Ya, Da igual que hables de IA o de lo que sea, ¿eh? sí. Bueno, es evidente, Maite, escuchándote y con todas las reflexiones y los planteamientos a los que hemos llegado hasta esta parte, que estamos en un proceso de tránsito, estamos, como diría nuestro común amigo Eliodoro Ventosilla, transitando por ese umbral, ¿verdad? Y eso nos lleva entonces a el tema que planteabas acerca de quizás lo más importante que hay en este momento es la necesidad de aprender y comprender. Me imagino que esto que estás llamando el campus, que es el último tema que me Ujú, gustaría que conversáramos, tiene que ver mucho con cuál es esa arquitectura de ujú, aprendizaje y soluciones que ustedes han venido construyendo para de alguna manera ujú, ayudar a las organizaciones y al profesional del área en ujú, este tránsito, ¿no? Háblanos de lo que estás llamando el campus ORH, eh, ujú, de qué va, y qué soluciones, ujú. con qué propósitos ustedes han diseñado este producto. Pues el campus ha sido, digamos, la parte en la que en este proyecto de investigación, como estábamos hablando, ORH ha sido más intensiva, porque a partir de estos análisis algorítmicos, de los webinars que hemos hecho, que también hicimos un ciclo de webinars que además está abierto y todo el mundo lo puede consultar, relacionado además con muchos temas concomitantes a la utilización de IA en recursos humanos, pues lo que hicimos fue montar un campus de aprendizaje gratuito, abierto a toda la comunidad de recursos humanos. Y es un campus, porque no era, sigue siendo un campus, como te decía antes, de formación no técnica. Tiene seis módulos. El primero de ellos trata de sesgos y cómo identificarlos en nosotros mismos para después poderlos identificar cuando trabajemos con la IA. Es un módulo muy bonito, además tiene muchos ejemplos, te ayuda a entender que una opinión también es un sesgo, por ejemplo. Claro, Y te ayuda a entender que todos los días tomamos miles de decisiones, microdecisiones basadas en sesgos. Nos ayudan, es un atajo mental. No podríamos vivir si no tuviéramos atajos mentales. Lo que pasa que hay veces que los atajos mentales se convierten en discriminatorios. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Y este módulo te enseña a eso, simplificándolo mucho, a no ser discriminatorio. Por cierto, a entender la realidad de todos. ¿Sí? Y wow, luego trasladarla al mundo del dato, que el mundo del dato no es como coger un Excel de estos y entender la cifra que hay detrás de un Excel. sí, Oye, ¿por qué este área de negocio la gente tiene una encuesta de valoración o de clima laboral baja? Pues pregúntate por qué, no te quedes en que es muy alta o muy baja. Pues al final es eso lo que hay que hacer con la IA, ¿no? Tenemos, como te decía, 6 módulos. Hay uno normativo que es específico de Europa, porque la normativa pues es la nuestra, la europea, aunque es verdad que está inspirando otras normativas en el mundo, porque como fuimos los primeros en legislar, pues ya hay otros países que la están tomando como referencia. También tenemos otro módulo, a mí me encanta, muy bonito, que se llama Aprender a Aprender, que no está relacionado directamente con la IA, pero sí te ayuda a diseñar tu espacio personal de aprendizaje como distinguiendo fuentes, afinando tu pensamiento crítico, o sea, ayudándote a tener una cierta disciplina para que el aprendizaje no se te haga bola, como decimos aquí, que no sea algo que no puedas tragar. Este módulo también lo tenemos ahí. Tenemos otro módulo sobre ciberseguridad en el entorno de la IA. Se habla poco de esto, pero el riesgo que tenemos en el uso de la IA, tal y como lo estamos haciendo ahora, en nuestra casa, en nuestro ámbito profesional y en el personal, es brutal. Es brutal. Y deberíamos empezar por ahí. Oye, qué debemos hacer y de qué debemos desconfiar cuando estamos con la IA. Eso también ha sido bastante intensivo. Y tenemos también, bueno, el típico módulo introductorio de IA, que no es solo introductorio a la inteligencia artificial, sino que también te va metiendo un poco en los retos que tiene para recursos humanos. Y ya el último módulo, el colofón, es el análisis de los procesos de recursos humanos y de qué implicaciones puede tener el uso en ellos de la IA o no, con ejemplos prácticos de cuándo son casos de alto riesgo, de cuándo no lo son. Bueno, eso es lo que tenemos en el campus actual. En breve sacaremos un campus ampliado con bastante más información y bastantes más módulos. Y eso será pues a finales de octubre seguramente. Es bien. nuestra aportación. Quiero anunciarle a nuestros oyentes y videntes que
cuando publiquemos el podcast vamos a poner todas las coordenadas del observatorio y del campus, de manera pues que la gente pueda apreciar lo que está allí y luego pues hablaremos de cualquier otra posibilidades al respecto. Y finalmente, Maite, porque bueno, te conozco, ¿no? ¿En qué anda ORH? ¿Cuáles son tus miradas? Yo valoro mucho que tú siempre estás mirando el horizonte, estás mirando la curva allá al final del camino. ¿Qué miradas están impulsando? ¿Qué temas? Obviamente habrá alguna continuidad de cosas que vienen haciendo, pero Sí. ¿qué nuevas miradas están estudiando, analizando en este momento? Pues más allá de las que has dicho, que evidentemente pues en ORH siempre estamos pensando en cómo acompañar a la función con información, con investigación pues, en temas de transparencia salarial, por ejemplo, de equidad, de igualdad retributiva, bueno, todas estas cosas, o de procesos de reclutamiento y selección imbuidos de tecnología, bueno, todas esas cosas las estamos haciendo, evidentemente, pero a mí hay un área que a mí me tiene ahora mismo bastante absorta y que seguramente al final lo que vas a tardar es sacar algo. Y es cómo acercar el mundo de la empresa. No, cambio, no es acercar el mundo de la empresa, es intentar impactar en el aprendizaje de los niños, pero desde que están en la escuela, orientándolos a que adquieran competencias desde pequeñitos para la vida laboral. Bueno, para la vida laboral no, para la vida misma. Sí, Porque cuando te estoy hablando de competencias de pensamiento crítico, analítico y todas esas cosas, es que eso te vale para vivir. Siempre ha sido así. Lo que pasa que, bueno, pues los ciclos históricos a veces han hecho que haya una formación orientada a una cosa, otras a otra. Ahora, lamentablemente, al menos lo que yo conozco en España, la formación pues está perdiendo mucho fuelle, la educación, no ya la formación, la educación está perdiendo mucho fuelle. Y no olvidemos que no podemos pensar que vamos a poder lidiar con la IA si no somos mejores que en la IA. Y la IA se nutre de nuestro conocimiento. Como nosotros no superemos el de la IA, no en capacidad de computación y de razonamiento, para eso está ella, ¿no? claro. Sino en esa otra parte que te digo yo de tener la cabeza bien amueblada para luego poder hablar con la IA, estamos perdidos y estamos así educando a nuestros hijos para que estén perdidos en el futuro. Entonces eso me preocupa tanto que creo que el mundo de la empresa también tiene que decir. Entonces estoy pensando un poquito ahí qué podemos hacer. A lo mejor te suena un poco extraño ¿No? porque ¿y qué pinta esto aquí? Yo creo que pinta mucho. No, no, no. Si supieras que estamos trabajando en una línea de pensamiento similar a esa y ojo, que quede constancia de que esto no lo habíamos conversado, de manera No. pues que probablemente en nuestros contactos Ujú. hablaremos de esto porque en este momento estamos conversando. Dijiste algo con lo que quiero ir cerrando que es muy, quizá desde mi mirada matizarlo, porque también lo estamos conversando mucho acá, es que el proceso educativo tal como lo conocimos, y estoy hablando del proceso educativo en general, ahora sí es verdad que está siendo impactado de manera brutal, ¿no? No Sí. solamente en cuanto a los ciclos, o sea, las profesiones, uno habla de 3, 4 años y a la velocidad con que cambian las cosas ya parece que estar Mm. en un proceso de formación 4 o 5 años es una eternidad, ¿no? Cuando en los tiempos de los baby boomers, que son los míos, pues lo natural era pues una carrera de hasta 5 años y después 30 años haciendo más o menos lo mismo que uno aprendió en la universidad con algún curso de mejoramiento o algún posgrado, alguna cosa. Porque ahora hay tantas soluciones educativas, ¿verdad? Mucho el enfoque es más en competencias que en aprender conocimiento, porque como muy bien lo dijiste, ahí está el conocimiento. Lo que hay es que Ujú. desarrollar competencias y habilidades para potenciar el uso de ese recurso que es la IA. Ah, nosotros, obviamente, por estar en una universidad o formando parte de una comunidad universitaria, estamos mirando también con mucha
atención ese cambio que se está generando, y hay plena conciencia de que hay que revisar desde los modelos mentales, ¿no? Hacia abajo, cómo vamos a ir abordando este tema, y particularmente la simbiosis que hay que procurar entre el tejido empresarial y el mundo educativo. Nosotros estamos diseñando carreras en donde los estudiantes casi que en los primeros años de carrera ya están obligados a interactuar en el mundo empresarial, pero no como era antes, que si una pasantía, no. Ir a realmente en condiciones de relación de trabajo y a resolver problemas reales de las organizaciones, con lo cual, aparte de los cambios jurídicos que eso implica, ¿verdad? En términos de cómo normar eso, el empresario, que es la conversación aquí importante, tiene que ahora verse como parte del proceso de formación y de desarrollo del capital humano, y no como hasta ahora esperar que en las universidades hagan parte del trabajo, que no era completo, porque siempre que uno llegaba, entonces había como que el verdadero onboarding, y bueno, con muy contadas y honrosas excepciones, como la medicina, quizás el derecho, pues todo, o la misma ingeniería, algunas otras profesiones, teníamos que llegar a aprender realmente lo que era trabajar en una empresa después de haber pasado 4 o 5 años en una universidad. Entonces, ese es un proceso que realmente está siendo afectado brutalmente, ¿no? Y que el proceso educativo va a tener que incluir al entorno familiar desde muy temprano también, o sea, de manera estructurada. Entonces, sí, efectivamente estamos frente a unos desafíos tremendos. Y te voy a hacer una cosa, y con esto yo también finalizo. La base para desarrollar nuestras competencias transversales, fíjate lo que te digo, pensamiento crítico, sistémico y todo eso, es la memoria. Si no acumulamos conocimiento, no vamos a ser capaces de razonar. No vamos a ser capaces de igualar a una IA. A mí me parece muy bien que consultemos la IA, ¿vale? Pero para yo poder hablar al mismo nivel con la IA, yo tengo que ser muy buena en lo que soy ya. Es decir, si yo soy experta en biología, tendré que ser muy experta en biología. Lo que no puedo es, cosas que sí, que le pregunte a la IA lo que quieras, ¿no? Pero a mí esa corriente que dice que podemos externalizar nuestra memoria en la IA, y en las empresas hay algunas que ya parece que lo están haciendo, eso es una locura. Eso es una locura. De verdad, lo es. Pero bueno, esta conversación da para mucho, que tú y yo nos podemos hablar y no acabamos. Sí, bueno, Maite, muy agradecido por haber compartido tu tiempo con nosotros en nuestro podcast. De verdad que hacía mucho tiempo que quería tenerte en este espacio con nosotros, y estoy seguro que además no va a ser la última vez que conversemos, ya habrán más oportunidades. Tenemos varios proyectos entre manos, entre la universidad y el observatorio, que en la medida en que los vayamos cristalizando, pues los iremos compartiendo con nuestro público objetivo. Maite, gracias. Te deseamos todo lo mejor, mucho éxito en todo lo que estás adelantando en tu importante gestión al frente del observatorio. Y desde acá te mandamos un saludo, y seguiremos en contacto. Y a todos ustedes que nos escucharon en el día de hoy, pues somos el Centro de Estudios de la Universidad Monte Ávila, el Centro de Estudios de la Persona y de la Empresa. Esto fue Lo Laboral en la Era Digital. Muchas gracias.